Estamos estudiando las plagas que Dios envió a Egipto cuando finalmente llegó el tiempo en el que Él estaba preparando a su pueblo para liberarlo de ese tiempo de esclavitud, de ese yugo que los egipcios se habían puesto sobre su pueblo. Sabemos que Dios había profetizado a Abraham que él iba a vivir en esa tierra, que él iba a tener que ir para allá, y le dijo también que iba a estar ahí durante 400 años, ¿verdad? Algunos pasajes dicen 400, otros 430. Una vez que los escudriñamos y los estudiamos detenidamente, sabemos que ni uno ni el otro está mal, simplemente son diferentes autores, como todo lo que es la Biblia son diferentes autores, diferentes tiempos en los que se escribió. Algunos cuentan ciertos días, otros no, pero fueron 400 a 430 años los que estuvieron ahí. Y después de esos 430 años, el Señor, como le había prometido a Abraham, los visitó de nuevo y ahora está preparándose para sacarlos de Egipto. Pero el problema es que Faraón, que es el rey de Egipto, no los quiere dejar ir, ¿verdad? Están constantemente siendo enviados por Dios a la presencia de Faraón a decirle, a advertirle que deje ir a su pueblo para que le sirvan en el desierto, y constantemente hemos estado viendo que Faraón se resiste a hacerlo. Porque Faraón, como podemos ver, es una persona orgullosa, como podemos ver, es una persona soberbia. Él era un rey y él no conocía a Dios, y él mismo nos dice que él no sabe quién es ese Dios del que Moisés está hablando y que él no los va a dejar ir. Hoy llegamos a la siguiente plaga que vamos a ver ahí en Éxodo 10, 1 al 20, y es la plaga de langostas. Pero no es la plaga de langostas como las que nosotros disfrutamos en Red Lobster, ¿verdad? No es la plaga de langostas que nosotros vamos a Puerto Nuevo a comer con esas tortillotas de harina y esos frijolitos. Olvídense de todo eso, ya me está dando hambre de tanto que hablo de comer. Pero no es esa langosta, son básicamente chapulines, ¿sí? Y sabemos que los chapulines, si llegan en una plaga, pueden comerse kilos y kilos de matas verdes y de frutos y todo lo demás en muy poco tiempo. Y esa es la plaga que ahora el Señor va a enviar a Egipto para tratar de convencer a Faraón de que deje ir a su pueblo. Entonces Dios, de nuevo aquí vemos en el versículo 1, envía a Moisés a que vaya con Faraón a darle todavía otra advertencia. ¿Okay? Otra advertencia todavía. De nuevo, lo que nos muestra la misericordia de Dios, lo que nos muestra la paciencia de Dios para con aquella persona que está constantemente rebelándose contra Él. Constantemente está haciendo lo contrario a lo que Dios quiere, pero Dios sigue mostrando su paciencia, sigue poniéndole obstáculos, sigue advirtiéndole lo que va a pasar si no se doblega finalmente delante de Él y hace su voluntad. Faraón es una imagen entonces de lo que es el hombre pecaminoso, de lo que es la humanidad sin Cristo, de lo que es la humanidad sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Que sabe lo que se le está diciendo, inclusive puede hasta reconocer que lo que se le está diciendo viene de parte de Dios, pero no tiene la habilidad para ver las cosas espirituales como tales y sigue haciendo lo que él quiere. Ahora, hay cristianos que hacen lo mismo, pero gracias a Dios para los cristianos que el Señor a menudo no es tan severo con nosotros como sus hijos como lo es con los que no son sus hijos. Porque si vemos las cosas que ha sufrido Faraón y el pueblo de Egipto aquí, podemos ver que las cosas fueron severas, sufrieron como nación. Y si siempre a sus hijos los guardó, siempre los cuidó, siempre los protegió. A veces nosotros como cristianos, el Señor nos protege de las calamidades que caen sobre el mundo, de las diferentes formas de tribulación y persecución que viene. A veces no, ¿verdad? Estamos viendo ahorita que finalmente aquí en Estados Unidos se declaró lo que ISIS está haciendo en el Medio Oriente como genocidio, se llama. Finalmente lo están reconociendo como tal, pero ¿cuántos años han pasado de que hermanos cristianos han muerto por su fe en Cristo? ¿Verdad? Entonces Dios a veces nos protege, Dios a veces no nos protege. Nosotros quisiéramos siempre ser protegidos, pero a veces no lo hace. Y a veces no es porque no nos ame o porque quiera de alguna manera enseñarnos a obedecer, sino porque a veces es también por disciplinarnos, porque nos volvamos a Él antes de que las cosas lleguen demasiado lejos. Entonces aquí Dios envía a Moisés de nuevo a Faraón a darle otra advertencia más. Versículo 1 de Éxodo 10 dice: el Señor le dijo a Moisés: preséntate ante el Faraón
Yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrarles a ellos estas señales mías. Y para que tú, dice el versículo 2, les cuentes a tus hijos y a tus nietos las señales que hice entre ellos en Egipto. Así sabrán que yo soy el Señor. La versión Reina Valera 60 creo que dice Jehová o Yahvé, que es el tetragramatrón con el que se conoce a Dios. Pero noten aquí de nuevo, habla acerca de cómo Dios ha endurecido el corazón de Faraón. Y ya lo hemos dicho muchas veces, pero quiero volverlo a repetir. No es Dios el que está endureciendo el corazón de Faraón para que no crea. Es que Faraón nunca ha querido creer, y entonces lo que Dios está haciendo es está afirmando su corazón en el lugar que él quiere estar, para que cuando Dios lo juzgue no tenga por qué culpar a Dios. Nadie va a culpar a Dios de ser injusto. Él le ha dado muchas veces la oportunidad de arrepentirse, le ha dado muchas veces la oportunidad de que deje ir a su pueblo, y de hecho vimos hace un par de estudios cómo Faraón se arrepintió más o menos de lo que estaba haciendo y dijo que iba a dejar ir al pueblo, pero luego ¿qué sucedió? No lo dejó ir, ¿verdad? Entonces Dios sigue insistiendo, Faraón sigue siendo terco y no quiere doblegarse, no quiere recibir lo que el Señor le dice. Y aquí el Señor dice: yo voy a afirmar, es lo que quiere decir, yo voy a afirmar su corazón en ahí donde él quiere estar, de rebeldía contra mí. Y no nomás eso, sino que voy a afirmar también el corazón de sus siervos. Y luego noten lo que dice en el versículo 1: para mostrarles a ellos estas señales mías, para mostrarles a ellos estas señales mías. Y en el versículo 2 vuelve a decir: y para que tú les cuentes a tus hijos y a tus nietos las señales que hice entre ellos en Egipto, así sabrán que yo soy el Señor. Tanto los egipcios como los hijos y los nietos del pueblo de Israel, por medio de estas señales y por medio de que sus padres y sus abuelos iban a contarles lo que el Señor hizo, iban a saber que Dios, que Jehová, que Yahvé era el Señor o era Dios. Y aquí hay algo que podemos nosotros como padres de familia ver, que es sumamente importante. Como padres y como abuelos, debemos nosotros contarles a nuestros hijos y nuestros nietos, los que tienen nietos. Yo todavía no tengo, pero el día que tenga, desde pequeños voy a empezar a hablarles acerca del Señor. Tenemos que contarles las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros como individuos y como familia. Como individuos y como familia. Tenemos que contarles cómo Dios fue tan paciente con nosotros, cómo Dios con amor y con gracia y con paciencia nos guió y nos esperó hasta el momento en el que vinimos a Él y finalmente doblamos la rodilla delante de Él. Tenemos que hablarle de su paciencia, de su gracia para con nosotros. Tenemos que hablarle de cómo Él nos ha sacado de diferentes aprietos y circunstancias en las que nos hemos metido por nuestra propia necedad a veces, pero nos hemos metido y Él nos ha librado de ello, nos ha sacado de ello y nos ha bendecido a pesar de todo ello. Tenemos que hablarles de todo eso. Tenemos que decirles que el alimento que tienen delante de ellos sobre la mesa no es simplemente por el hecho de que sus padres tienen talentos y habilidades para ganarse la vida y traer esos alimentos, sino que Dios fue el que le dio esos talentos y habilidades para que los usaran para poder ganarse la vida y así poder tener esos alimentos. Tenemos que dejarles saber que la ropa que se ponen, que el techo que tienen sobre su cabeza no es algo que simplemente les es dado porque alguien se los debe. Les es dado porque Dios es misericordioso. Si les es dado porque Dios es lleno de gracia. Si tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que hablar con nuestros nietos y contarles las cosas que ellos han hecho. Hablaba de mi nana Lina ahorita y de sus tortillas de harina. Y ella fue precisamente en la que yo miré el evangelio de Jesucristo vivido. Sí, la miré sufrir con hijos, uno en particular que era muy grosero con ella y que cada vez que llegaba y escuchaba que el radio estaba prendido en una estación cristiana y estaba escuchando los estudios de a través de la Biblia con J. Vernon McGee, le apagaba el radio y decía que esa era... No voy a decir la palabra porque es fea, pero se lo apagaba y mi nana simplemente clamaba a Dios y oraba a Dios y le decía, mira, y se llamaba Israel, mi tío, para acabarla. Dios te puede humillar, así es que por favor, ¿qué Dios ni qué Dios?
Pero yo la escuchaba cuando él se salía y se iba, cómo prendía el radio de nuevo. Y a veces entraba a su recámara y la miraba hincada a un lado de su cama, orando. Me imagino por sus hijos, me imagino por sus nietos, me imagino por todo lo que estaba sufriendo, lo que estaba pasando. Y me acuerdo muy bien, hablo de sus tortillas de harina, porque sus tortillas de harina era una de las cosas que hacía cuando en Mexicali llovía y tronaba y caían relámpagos, como solamente en Mexicali los he visto que llueve y truena y caigan relámpagos. Mi nana se salía al porche con una bola de masa, ¿sí? Y se ponía a amasar la masa ahí para las tortillas de harina y hacía todas sus bolitas ahí en el porche. Y cuando tronaba o caía un rayo hacía algún estruendo, siempre gritaba gloria a Dios. Y mi hermano y yo estábamos ahí en el porche con ella, escuchándola y viéndola. Y eso nos hacía saber a nosotros que ella creía, era una ferviente creyente en Dios, y que ella estaba del lado de Dios, no importara que viniera. Y era dura mi nana, aunque estaba ya tendría como 60 y tantos años. No voy a decir que estaba viejita porque ya me falta poco para llegar, pero ella ya tenía 60 y tantos años. Y me acuerdo que en aquel tiempo yo quería traer el pelo largo y mi papá no quería dejarme traer el pelo largo, y él me decía que en su casa no iba a vivir ningún hippie, ni que quién sabe qué, ni que quién sabe cuánto. Y mi papá trabajaba en San Pedro y venía cada mes o lo que más o menos. Y me acuerdo que una vez traía ya el pelo medio largo, ¿verdad? Y si ustedes me conocen de unos años atrás, saben que llegué a tener el pelo hasta donde una vez tuve la cintura también, ¿verdad? Me acuerdo que esa vez iba a venir mi papá y mi mamá me decía: si no te cortas el pelo, tu papá va a llegar y te va a agarrar dormido y te va a trasquilar para que vayas y te cortes el pelo. Y me acuerdo que me fui a la casa de mi nana, esa misma noche me fui a la casa de mi nana, y mi nana me preguntó: ¿y tú qué estás haciendo aquí? Pues es que me fui de la casa. ¿Y por qué te fuiste de la casa? Pues porque mi papá me va a trasquilar si me encuentra con el pelo así y no lo traía largo. Ok, pues ni creas que te vas a quedar aquí. Usted tiene que irse a su casa, tiene que estar con su padre y tiene que obedecer a su padre. No era alcahueta, mi nana. Mañana mismo te me vas a la calle Tapiceros, agarras el camión que pasaba por enfrente de mi casa y te me bajas ahí en tu casa y vas y le dices a tu papá que ahí estás. Y yo pensé: no, pues ya, ni modo, ¿verdad? Pues me voy a subir al camión, pero no me voy a bajar en la casa. Ok. Y al siguiente día ahí le voy a agarrar el camión a la calle Tapiceros y que me subo al camión. ¿Y quién creen que se sube en la siguiente esquina? Ajá, mi nana. Y llegó el camión enfrente de mi casa y se paró en el asiento de enfrente y se volteó hacia mí y me dijo. Y todo mundo en el camión volteó a ver a quién le estaba diciendo. Me bajó del camión, me agarró de los brazos y fue y le dijo a mi papá: aquí te traigo a tu hijo. Ok, se quiso ir para que no le cortara. Esa era mi nana. Ok, sí, era la abuelita que me hubiera dado la dona azucarada si yo la hubiera querido, pero era la abuelita que me enseñó también el camino recto, que me enseñó que mis acciones iban a tener consecuencias. Y estaba tan fuerte mi nana que me agarraba de los bíceps y me doblaba. Me hacía caer de rodillas. Pero qué buenas tortillas de harina hacía. Y qué buena machaca con papas hacía. Pero secaba la carne y la machacaba con una piedra bien lisita y la hacía así como cabello, y la mezclaba con tomates y con chile serrano y papitas así cortadas en cuadritos. Ay, Señor. Un día voy a reencontrarme con ella en el cielo. Ella está en el cielo con el Señor. Y yo sé que allá vamos a comer. La palabra de Dios nos dice que vamos a comer. Cuando llegue y la vea, le voy a pedir que me haga una machaca con papas. Pero es sumamente importante que como padres, como abuelos, les contemos, vivamos nuestro cristianismo delante de nuestros hijos, les hablemos de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, de nuevo, como individuos y como familia. Y en la palabra de Dios nos llama a hacer eso como padres de familia. Padres, lean conmigo lo que dice Deuteronomio 4 y el versículo 9. Dice: por lo tanto, ten cuidado
Ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto. Que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Noten lo que dice: al contrario, enséñale esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que no se olvide todo eso, que no se olvide todo lo que Dios ha hecho por y con nosotros y a través de nosotros, sino que como padres y como abuelos tomemos en cuenta lo que Dios nos dice y constantemente estemos contándoles a ellos, hablándoles acerca de todo lo que el Señor ha hecho, para que en un momento dado tengan esas cosas en su memoria. Fíjense lo que les estoy hablando de mi nana, ¿ok? Y ella murió cuando yo tenía 18, 19, 20 años. Y hace tiempo, y esas memorias, esos recuerdos todavía están en mi mente como si hubiera sido ayer. Y me acuerdo con tanto cariño de mi nana Lina. Pablo le escribe en su segunda carta a Timoteo y le dice en segunda de Timoteo capítulo 1, comenzando con el versículo 3: doy gracias a Dios, a quien como mis antepasados sirvo con limpia conciencia, de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de gozo. Noten el versículo 5: pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita en ti también. Noten, se acuerda de esa fe que él ha demostrado. Y está completamente seguro de que la razón por la que ahora Timoteo está mostrando esa clase de fe era porque primero esa clase de fe estaba en su abuela Loida, la que la pasó a su madre Eunice, y ahora ella lo pasó a él. ¿Y saben qué? El padre de Timoteo era griego. El padre de Timoteo era griego, o sea que ni judío era. No sabemos, pero no parece ser que él hubiera creído en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero su mamá, su abuelita fueron tan fieles a Dios que ellas se encargaron de que él recibiera la enseñanza que necesitaba tener para que él pudiera un día llegar a tener la misma fe que ellas. ¿Saben qué? Yo sé que en el hogar el varón es el que debe ser el sacerdote de la casa. Debe ser, mis hermanos, ¿ok? Los que están aquí. El varón debe ser el sacerdote de la casa. Él es el que debe de instruir a su esposa, lavar a su esposa con el agua de la palabra, como nos dice Pablo en Efesios 5. Él es el que debe instruir a sus hijos en los caminos del Señor, ¿sí? Él es el que debe tomar la responsabilidad de asegurarse de que sus hijos están siendo instruidos en la palabra de Dios, de que están siendo instruidos, de que deben ir a la iglesia, de que deben de servir en la iglesia. Él es el que debe de instruirlos y el que debe darles ejemplo. Pero mis hermanas, Dios no les quita responsabilidad a ustedes por tener un esposo incrédulo, o por tener un esposo creyente pero medio tibio, o por tener un esposo creyente que ahora está y mañana no, que a veces camina con el Señor y a veces se desbalaga por todos lados. No, Él pone la obligación sobre los dos. Claro, lo ideal es que el papá sea el que: hijos, vénganse, vamos a leer las escrituras. Hijos, vénganse, vamos a tener un tiempo devocional. Hijos, levántense porque vamos a irnos a la iglesia. Dejen que su madre se arregle como debe arreglarse, y ustedes, los que ya están grandes, arréglense ustedes mismos, y los que están chicos, vénganse para acá. Les voy a poner quizás la camisa al revés, los botones todos chuecos, pero se van a ir a la iglesia con nosotros. Sí, eso es lo que debemos ver, porque entonces ellos van a poder ver lo que nosotros estamos poniendo a Dios por encima de todas las cosas. Vamos a contarles acerca de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en nuestro matrimonio y en nuestra familia, y ellos también un día van a tener toda la información necesaria para o seguir al Señor o rechazar al Señor. Pero si lo rechazan, no va a ser porque nosotros no le dimos toda la información necesaria. Si lo rechazan, no va a ser porque nosotros no les pusimos el buen ejemplo. Si lo rechazan, no va a ser porque nosotros les dimos razones para rechazarlo. Lo van a rechazar porque ellos han conocido la verdad, han escuchado la verdad y han decidido que no van a seguir la verdad, ¿sí? Y nosotros tenemos que simplemente decirles. Y si nosotros les decimos y ellos se apartan, la responsabilidad ya no va a ser nuestra.
Sí, la responsabilidad va a ser de ellos y Dios va a demandar su sangre de sus propias manos. Sí, porque el alma que pecare, dice el Señor, a esa perecerá. Pero el justo por la fe vivirá. Y si ellos no tienen fe, no va a ser porque nosotros no les dimos razones para creer, va a ser porque ellos van a rechazar la fe. Y créanme, hermanos, Dios no tiene nietos. Sus hijos tienen que entrar al cielo por fe de ellos. Su fe, la fe de sus padres, la fe de sus madres, no los van a salvar. Ellos mismos tienen que venir a creer. Y pueden, como decía mi mamá, o como dice, abrirles la cabeza y gritarles la verdad para ver si así se les pega. Y si les abren la cabeza y no se les pega, no se van a salvar. Pero no va a ser porque ustedes no hicieron todo lo necesario y hasta lo imposible por hacerlo. Va a ser porque ellos lo van a rechazar. Entonces, no se claven. Enséñenles desde chicos. Y cuando sean grandes, confiemos en el Señor, en que no se van a apartar del camino. Amén. Versículo 3 dice: Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de los hebreos, ha dicho: ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Noten lo que le dice: ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Lo que le está diciendo es, no quiere que se humille así como nosotros conocemos la humillación, sino quiere que tenga un corazón humilde delante de Él. Que se dé cuenta que Dios es Dios y Él no. Que se dé cuenta que Dios tiene el poder tanto para salvarlo, para bendecirlo, como para destruirlo. Le ha dado suficientes pruebas ya de su misericordia, le ha dado también suficientes pruebas de su poder. Y lo que Él quiere es que Él sea humilde delante de Él. Sí, eso es lo que Dios quiere de nosotros también. Te ha mostrado el Señor, oh hombre, lo que es bueno y lo que quiere de ti, ¿verdad? Hacer justicia, misericordia y que seas humilde delante de tu Dios. Eso es lo que pide. Él quiere humildad, ¿sí? No quiere humillarnos, Él quiere humildad. Y quiere que andemos con humildad delante de Él. Y era lo que pedía de Faraón, que se humillara, que reconociera que Dios tenía el poder para aplastarlo, o tenía el poder para prosperarlo, para liberarlo, para bendecir su pueblo, y que simplemente Faraón reconociera que ese era el caso. Pero Faraón no se quería humillar delante de Dios. Faraón no quería ser humilde delante del Faraón. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para que yo me rinda? ¿Quién es Dios para que yo le haga caso? ¿Quién es Dios para que yo oiga su voz? ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado de nuevo. Acabamos de terminar nuestra serie de Semana Santa, He aquí el Rey. Ese fue el título de nuestra serie de Semana Santa. Terminamos este domingo pasado. Tenemos los 3 videos en línea. Creo que ya están los 3, cuando menos 2 ya están. Y una de las cosas que aprendimos acerca de nuestro Rey Jesús, que era evidente, que es una de sus características, desde el primer estudio, fue que nuestro Rey es humilde. Es humilde. Si lo vemos desde su nacimiento. ¿En dónde nació? ¿Dónde nació? ¿En el Radisson? ¿En el Hilton? ¿En el Holiday Inn? ¿Dónde nació? Nació en un pesebre, ¿sí? Rodeado de animales, apestoso. No tenían ni siquiera cobijas en qué envolverlo. Lo envolvieron en pañales que sacaron de algún trapo que había por ahí, o que se les dio cuando supieron que iba a tener un bebé María. Lo vemos en su entrada triunfante a Jerusalén, en donde claramente el profeta Zacarías nos dice que entró en un pollino, en un animal de carga, en un burrito, ¿sí? Y que venía humilde, ¿verdad? Vemos su humildad cuando está clavado en la cruz, ¿verdad? De hecho, la vemos desde antes en el huerto de Getsemaní, en donde dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Humillándose, reconociendo que estaba sujeto al Padre y que tenía que ser humilde delante de Él, y que si Dios iba a permitir que fuera sacrificado, Él iba a permitirlo y Él tenía que aceptarlo. Lo vemos en la cruz también, cuando se están burlando de Él, y ya después de clavadas sus manos y pies y la corona de espinas puestas sobre su cabeza, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Lo vemos mostrando esa humildad ante el ladrón que estaba crucificado al lado suyo. Cuando él dijo: Jesús, Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. No le dijo así muy altaneramente: ahora sí soy Jesús, ahora sí soy el Señor, ahora sí quieres que me acuerde de ti. Hace un rato te estabas burlando de mí y ahora quieres que cuando yo esté en mi reino te deje estar ahí conmigo. No, le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Mostrando su humildad. No era altanero. Dice que cuando lo maldecían, no decía palabra. Teniendo el poder para poder llamar legiones de ángeles a que lo salvaran, no lo hizo. ¿Sí? Era un rey humilde. Si algo era Jesús, era humilde. ¿Y saben lo que nos dice eso? Que nuestro Dios es un Dios humilde también. Sí, tenemos al Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que lo vemos severo y castigador y vengador y fuerte y todo lo demás. Sí, pero eso no era lo que Dios quería. Dios quería que su pueblo reconociera que Él era demasiado santo como para que ellos pudieran alcanzar ese grado de santidad por medio de sus obras y que dijeran: Jehová, no podemos. Jehová, no podemos. Tienes que ser misericordioso con nosotros. Pero ellos insistían en que querían hacer las cosas con obras, insistían en que querían obedecer la ley, insistían en que por medio de la ley iban a lograr de alguna manera la perfección, la santidad que Dios demandaba de ellos, y no lo pudieron hacer. Y cuando vio Dios que no iban a entender, que no iban a captar, que tenían el corazón demasiado endurecido como para captar lo que Él les estaba diciendo por medio de la ley, decidió venir en la persona de su Hijo Jesucristo a mostrarnos en realidad lo que quería, a mostrarnos en realidad que lo que Él quería era que amáramos al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso se cumplía toda la ley y los profetas. ¿Sí? Y sigue todavía siendo para nosotros la misma fórmula. Ahora, cuando llegamos a ese punto, todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás nace, todo lo demás se da, porque ese es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, etcétera, etcétera. Pero no se tratan de lograr esas cosas para obtener salvación. Él nos lo da cuando finalmente reconocemos que debemos amarlo con todo nuestro ser. Pero nuestro Rey es un Rey humilde, nuestro Dios es un Dios humilde, y eso es lo que nos vino a mostrar Jesús. En Mateo capítulo 11, en los versículos 29 y 30, el Señor Jesucristo dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga liviana. Todo aquel que dice: uy, el cristianismo es bien difícil, todo aquel que dice seguir a Cristo es bien difícil, todo aquel que dice obedecer a Dios es bien difícil. Sí, es bien difícil cuando lo estamos tratando de hacer nosotros mismos. Pero si no es fácil el yugo que Dios ha puesto, que el Señor ha puesto sobre nosotros, si no es ligera su carga, y nosotros decimos, y Él está diciendo que sí es fácil y que sí es ligero, entonces estamos diciendo que Jesús es un mentiroso. Él nos dice muy claramente aquí: ¿cómo es que vamos a poder llevar ese yugo? ¿Cómo es que vamos a poder llevar esa carga? Cuando somos mansos y humildes de corazón. ¿Saben que cuando se es manso y humilde de corazón, se descansa? ¿Saben por qué? Porque ya no tenemos que comprobarle a nada lo macho que somos. Ya no tenemos que comprobarle a nada lo justo que somos. Ya no tenemos que comprobarle a nadie lo inteligente que somos. Ya no tenemos que comprobarle a nadie cómo podemos más que ellos. Somos más que ellos, que a mí no me van a pisotear, que a mí no me van a hacer daño, que a mí no me va... No tenemos que comprobar nada de eso, no tenemos que luchar tanto. Por eso cuando hay humildad, cuando hay mansedumbre en el corazón de la persona, todo es fácil. Ve y tráeme aquella cubeta llena de agua. Claro que sí, ahorita vengo. ¿No quieres dos? Lava el baño. Hace mucho que no lo lavas. Claro que sí, nomás el del primer piso o también el del segundo piso. ¿Se fijan? No hay lucha. Podemos descansar, podemos decir ok. ¿Cuándo es difícil? Cuando nos alebrestamos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi hijo tenía 13 años y empecé a enseñarle a podar el pasto, ¿sí?
levántate, vamos para que me ayudes a podar el pasto. ¿Qué, no lo puedes hacer solo? Ande pues. Y sabes que ahorita todavía estoy más grande que tú, ¿verdad? Y sabes que siempre voy a pesar más que tú. Lo único que tengo que hacer es caer encima de ti. Vas a ver. Y se ponía a luchar, se le hacía difícil. Pero luego fue creciendo y tuvo 15 y 16 y 17 años. Y luego fue al colegio de Murrieta y su trabajo en el que estaba ministrando era en jardinería. Y vino un día y me dijo, ¿sabes qué, Dad? Todo lo que me enseñaste aquí mientras cortábamos el pasto y de las sprinklers y del bazar, le dice al weed eater y todo eso, ¿verdad? Todo eso me ha servido tanto ahora. Y ahora entiendo. Y ahora oye la máquina de cortar zacate y ¿saben qué hace? Baja de su cuarto, se pone sus tenis y trae el bote de la basura y se pone a barrer. Y no hay lucha, no hay que comprobarle a nadie. Eso es lo que trae la humildad, eso es lo que trae la mansedumbre en el corazón. Por eso el Señor Jesucristo dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. La mansedumbre y la humildad traen descanso para nuestra alma. Es cuando queremos comprobarle a todo el mundo que somos más que ellos, cuando estamos todos tensos, cuando gruñimos los dientes, y a muchos de nosotros hasta se nos están gastando los dientes antes de tiempo de tanto que hemos gruñido en otras temporadas en nuestra vida. Porque queríamos mostrar que éramos más poderosos que todo el mundo, porque queríamos mostrar que valíamos más que todos, porque queríamos pisotear a todos y queríamos verlos como Dios mira a los conejos, chiquitos y orejones, ¿verdad? No, la humildad, la mansedumbre, así como Dios lo estaba requiriendo de Faraón, así como el Señor vino a mostrarlo a nosotros de parte de Dios, es una de las características que Él desea que su pueblo muestre. Sí, nosotros tenemos que buscar siempre vivir en esa humildad y mansedumbre. En Romanos 12:3 el apóstol Pablo les escribe a los romanos y les dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ouch para los que predican la autoestima, ¿verdad? Ouch para los que predican, ámate a ti mismo, ¿verdad? Noten, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No hay que pensar más, no hay que tener un concepto más alto de lo que somos. Digo, todos sabemos lo que somos, todos sabemos de qué pata cojeamos, todos sabemos que todos tenemos cola que nos pisen, todos sabemos que si Dios nos juzgara, aparte de Jesucristo, seríamos condenados a un infierno eterno. ¿Por qué entonces juzgamos a los demás? ¿Por qué entonces nos mostramos tan altaneros y tan justos delante de los demás? ¿Sí? No debemos de tener entonces un concepto más alto del que debemos tener. Lo que debemos decir cuando alguien peca es, wow, me tengo que cuidar porque solo por la gracia de Dios no he caído en ese mismo pecado. Wow, tengo que orar por él porque me imagino, o por ella, porque me imagino lo que ha de estar pasando ahorita. Sí. No quisiera caer en eso. Voy a tener que estar de rodillas más pidiéndole a Dios que me guarde, que me cuide, que me ayude a cuidar mi corazón para no caer en eso mismo, porque todos tenemos la propensidad a caer en esos pecados. Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 5 y el versículo 5, también ustedes los jóvenes muestren respeto ante los ancianos, y todos ustedes, noten, jóvenes y luego y todos ustedes, jóvenes, viejos, más viejos, viejitos, ancianos, etcétera, ¿sí? Practiquen el mutuo respeto. Revístanse de ¿qué? De humildad. Revístanse de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable ¿a quiénes? A los humildes. A los humildes. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? Levanten su mano. ¿A quién le va a mostrar Dios su favor? A los humildes. ¿Sí?
a los humildes, a los que no se creen más que los demás, a los que no juzgan a los demás. Les voy a decir otro dicho de mi mamá, Carlos Manuel: no apuntes con un dedo, porque cuando apuntas con un dedo, 3 te están apuntando a ti. Sí, mi mamá qué sabia es, ¿verdad? Ya se las voy a presentar. Proverbios capítulo 3 y versículo 34 dice: el Señor se burla de los burlones, pero brinda su favor ¿a quiénes? A los humildes. Es una persona burlona, es una persona que se cree mucho, es una persona que constantemente está señalándole los pecados y los defectos a otra persona. ¿Sabe qué? Dios no le va a mostrar favor. Dios se va a mostrar burlón con usted también. ¿Sí? No, hay que ser humildes. Versículo 4 dice: si insistes en no dejarlo ir, hablando Dios a Faraón o a través de Moisés a Faraón, mañana mismo traeré langostas sobre tu territorio y estas cubrirán la superficie de la tierra, de tal modo que no podrá verse el suelo. Se comerán todo lo que el granizo no haya dañado, lo mismo que todos los árboles frutales del campo. Llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, como nunca antes lo vieron tus padres ni tus abuelos, desde que nacieron hasta el día de hoy. Y dándose vuelta, Moisés salió de la presencia de Faraón, y entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo este hombre será para nosotros una trampa? Deja que esta gente se vaya y sirva al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto se encuentra en ruinas? Noten cómo ahora hasta los siervos de Faraón comienzan a aconsejarlo que deje ir a los hebreos. ¿Que no te das cuenta en la situación en la que nos encontramos en este país ahorita? ¿No te das cuenta todo lo que tu terquedad, tu comportamiento tan terco ha dañado nuestro país? Ya déjalos ir de una vez. Ellos mismos han comenzado a reconocer que la terquedad de Faraón está acabando con el país mismo, y empiezan a aconsejar a Faraón. Y saben que la palabra de Dios nos dice que si somos sabios, vamos a oír consejo, vamos a buscar consejo antes de tomar decisiones, antes de hacer cosas que pueden salirnos mal. Tenemos que buscar consejo para poder hacer las cosas más acertadamente. ¿Sí? Algunos pasajes en Proverbios dicen, por ejemplo, Proverbios 11:14: cuando no hay buen guía, la gente tropieza. La seguridad depende ¿de qué? De los muchos consejeros. Cuando no hay buen guía, la gente tropieza. La seguridad depende de los muchos consejeros. Tenemos que buscar consejo. Tenemos que buscar personas que nos puedan aconsejar, y no solamente a una, ni a dos, ni a tres. Tenemos que buscar cuánto consejero podamos adquirir que nos pueda dar un buen consejo sólido basado en la palabra. En Proverbios 12:15 dice: el necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención ¿a qué? Al consejo. El necio dice: vámonos, ¿verdad? Pero ¿qué si pasa esto? Cuando lleguemos a ese puente lo cruzamos, ¿no es cierto? Pero ya agarraste el mapa. ¿Qué mapa, hombre? Yo sé cómo llegar, y si no me paro a preguntar. Pero Juan, nunca te quieres parar a preguntar. Así le decía a mi mamá, a mi papá. Pero Juan, nunca te quieres parar a preguntar. Yo sé llegar, ya tengo el plan. Pero ¿y qué tal si pasa eso? No va a pasar nada, y si pasa, cuando pase, vemos a ver qué hacemos. Noten el Proverbios 15, versículo 22. Los planes fracasan, ¿por qué? Por falta de consejos. Pero triunfan cuando hay muchos ¿qué? Consejeros. Los planes fracasan cuando no hay consejo. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Viejo, pero vamos a consejería. ¿Qué consejería ni que nada? Pero mi amor, vamos a consejería. Mira, viejita, por favor, es que ya no sé ni cómo hablarte, porque te hablo bien y me gritas, te hablo mal y me avientas con lo que tienes en la mano. Ya no sé ni qué hacer. No, qué consejo ni qué nada. Mira, habla con la esposa del pastor. ¿Qué va a saber la esposa del pastor si es más joven que yo? No, para los dos hay. Okay, para los dos hay. Si los planes fracasan por falta de consejos, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Proverbios 24:6, lean esta. Porque la guerra se hace con buenos planes, y la victoria se obtiene ¿con qué? Con muchos consejos. No hay que ir a la guerra sin tener buenos planes. No hay que ir a la guerra a ver qué onda.
No hay que ir a la guerra con lo que encontremos y luego allá vemos si las armas van a ser lo suficientemente fuertes y poderosas para ganar. No, hay que hacer buenos planes y hay que buscar consejos. Pero, un gran pero aquí, tenemos que asegurarnos de que pedimos consejo de gente sabia y no gente necia e insensata, o más necia e insensata que lo que somos nosotros, ¿verdad? Esa es la clave, ¿verdad? Proverbios 13:20 dice: quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. ¿Con quién se junta usted? Las amistades a las que les está pidiendo consejo, ¿son sabios o son necios? Sí, entonces los mismos siervos de Faraón empiezan a decirle: ¡Ey! Agarra la onda, mira cómo está Egipto, está por ser destruido completamente. Versículo 8 dice: el Faraón volvió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que van a ir? Como si no supiera, ¿verdad? Versículo 9, Moisés respondió: tenemos que ir con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas. Se trata de nuestra fiesta solemne para el Señor. Pero el Faraón les dijo: y claro, también el Señor va a ir con ustedes. ¿Cómo creen que voy a dejarlos ir a ustedes y a sus niños? Tengan cuidado, que les puede ir muy mal. Noten cómo las palabras de Moisés ahora revelan en realidad lo que hay en el corazón de Faraón. Sí, parecía que finalmente los iba a dejar ir, pero cuando Moisés le dice que van a ir todos con esposas, chamacos y todo lo que tenían, el verdadero Faraón salió a relucir. Y noten cómo muy burlonamente les dice: y claro, también el Señor va a ir con ustedes, ¿verdad? Como diciendo: ¿y creen que Dios va a ir con ustedes? Y luego les dice: ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo van a creer que los voy a dejar ir? ¿En serio creen que los voy a dejar ir? Se quieren llevar todos, sé que no van a volver. No los voy a dejar ir. Quieren irse con toda la familia. Y luego noten lo que les dice: tengan cuidado, que les puede ir muy mal. En otras palabras, los está amenazando de nuevo. O sea, está diciendo: no me tienten, porque se les puede aparecer Juan Diego y no va a traer la Virgen con él mismo. Ok, así es que aliviánense. Versículo 11 dice: pues no será así. Vayan ahora ustedes los varones y sirvan al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Y lo echaron fuera de la presencia del Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que vengan las langostas y cubran todo el país. Acaben con todo lo que dejó el granizo. Y Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche soplara sobre el país un viento del oriente. Y cuando llegó la mañana, con ese viento del oriente llegaron las langostas, y se extendieron y se plantaron por todo Egipto, y vinieron de tal cantidad o en tal cantidad que nunca antes sucedió algo así, ni sucederá después. De tal manera cubrieron la superficie del país que se oscureció la tierra. Arrasaron con toda la hierba del campo y con todos los frutos que el granizo había dejado en los árboles. En toda la tierra de Egipto no quedó nada verde con los árboles ni en la hierba del campo. Y el Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Pero luego les dijo que solo por esta vez perdonen mi pecado y pidan al Señor su Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y entonces el Señor trajo de occidente un viento muy fuerte y barrió con las langostas y los arrojó al mar Rojo. Y ni una sola langosta quedó en todo Egipto. Y Faraón finalmente dejó ir al pueblo de Israel. Versículo 20 dice: pero el Señor endureció el corazón del Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Note de nuevo, Dios no endureció, el Señor simplemente estaba haciendo lo que Faraón quería hacer. Ya había llegado Faraón al punto de no regresar, y ahora el corazón de Faraón, aunque viera lo más horrendo pasar en su tierra, no iba a dejar ir a los hijos de Israel. No los iba a dejar ir. ¿Saben qué? Cuando tenemos gente en nuestra vida que es como Faraón, terco, ¿verdad? Duro, que no quiere hacer caso, a veces nos enojamos, a veces queremos tomar cartas en el asunto, a veces queremos darle garrotazos en la cabeza, a veces queremos hacerlos entender de alguna manera.
Y a veces hasta decimos, Señor, pero ¿qué no ves lo que están haciendo? ¿Qué no ves lo que está pasando? ¿Qué no te das cuenta? Por favor, ya acaba con ellos de una vez. Mejor, en vez de decir ilumínalos, Señor, decimos elimínalos, Señor, ¿verdad? Ya no soporto más, ¿verdad? ¿Saben qué? Lo único que podemos hacer en ese tiempo es confiar en Dios, acercarnos más a Él y esperar que Él haga lo que tiene que hacer. La persona va a destaparse a sí misma. Las mismas circunstancias va a hacer que se revele a sí misma como lo que es. Y nosotros no tenemos por qué defendernos, porque Dios va a pelear por nosotros y nuestra justicia va a ser evidente a todo el mundo. A veces tratamos de defendernos nosotros y de comprobar que no es nuestra culpa, de comprobar que si no fuera por esa persona, de comprobar que ellos son los malos, que ellos son los malvados. No tenemos que hacer eso, dejémoselo al Señor. Él se va a encargar de todo eso. Él va a hacer que todo eso salga a la superficie. Nada más les van a aplicar un poquito de calor y ese calor va a hacer que toda la maldad, todo lo que tienen en el corazón salga así como salió tan rápidamente con Faraón. En el Salmo 31, los versículos 14 al 19, dice lo siguiente, dice, Señor, yo confío en ti y declaro que tú eres mi Dios. Mi vida está en tus manos, líbrame de mis enemigos y perseguidores. Haz brillar tu rostro sobre este siervo tuyo. Sálvame por tu misericordia. Señor, no permitas que sea yo avergonzado, porque a ti te he invocado. Que sean avergonzados los impíos, que enmudezcan en el sepulcro, que sean silenciados los labios mentirosos, esos que hablan mal del hombre honrado y lo tratan con soberbia y desprecio. Noten lo contrario a la humildad. Cuán grande es tu bondad, la cual reservas para los que en ti confían. Delante de todos la manifiestas a los que en ti buscan refugio. Eso es lo que debemos hacer, buscar refugio en Dios, confiar en Él. Él se va a encargar de ellos. Él se va a encargar de ellos. No hay que buscar venganza por nosotros mismos, no hay que buscar defendernos nosotros mismos, que Él pelee por nosotros. En el Salmo 37, los versículos 1 al 11, dice, no te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Confía en el Señor y practica el bien, así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Versículo 4 dice, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Noten, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Noten el versículo 6, hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. ¿Se fijan? Él hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. No va a haber necesidad de que nosotros hagamos un argüende y de que tratemos de justificarnos y que tratemos de defendernos. Él lo va a hacer por nosotros. Versículo 7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino ni por los que practican la maldad. Desecha la ira y el enojo. No te alteres, que eso empeora las cosas. ¿Cuántos sabemos que es cierto? Cuando dejamos que la ira y el enojo nos envuelva, lo único que logramos hacer es empeorar las cosas. Y lo que pudo haber durado unos cuantos momentos se convierte en horas, y luego días, y luego en semanas, y luego meses, y luego hay amargura, y luego no hay reconciliación, y luego cada quien se va por su lado, y luego se odian, y luego etcétera, etcétera. No. Dice, guarda silencio ante el Señor, espera en Él, no te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. Un día todos los malvados serán destruidos, pero si esperas en el Señor, heredarás la tierra. Un poco más, y los malvados dejarán de existir. Los buscarás, pero no los hallarás. Pero los humildes, ¿quiénes? Los humildes, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los humildes, los que aprenden de Jesús, los que tienen ese corazón de mansedumbre y humildad, los que se ponen ese yugo que es ligero y llevan esa carga que de acuerdo con el Señor Jesucristo es fácil. Y todos los hijos de Dios decimos
Amén.